Esta mañana, por primera ocasión, Mauricio Masud Martínez, consejero presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, la CONCAEM. Mauricio, bienvenido. Alejandro, muy buenos días, qué gusto saludarte. Saludo a tu auditorio con mucho gusto. Gracias, porque sabemos que traes la agenda súper apretada, bien ocupado. Sí, afortunadamente con bastante agenda, con varios ahí compromisos que tenemos para el cierre de año, pero siempre a la orden, Alejandro. Acabas de llegar a la CONCAEM. Es correcto, nosotros tomamos protesta el 16 de agosto, fue la toma de protesta ahí de la mesa directiva y del nuevo consejero presidente. Entonces, pues sí, prácticamente estamos hablando de que son ya 3 meses que entramos a esta nueva administración, y te digo, con mucho ímpetu y con muchas cosas que hacer finalmente. ¿Cómo cruzas estas actividades cotidianas? Porque sabemos que además de ser hoy consejero presidente de la CONCAEM, pues eres miembro del Consejo Estatal de Seguridad Pública, de Mejora Regulatoria, del COMECID, de Nacional Financiera, ocupado 24 horas al día. ¿Cómo le haces, Mauricio? 24 horas al día y los 7 días a la semana, Alejandro. Bueno, pues mira, administrando el tiempo, creo que por ahí cuando toma uno esta honrosa responsabilidad, creo que tienes que tener conciencia que el tiempo es uno de los factores que tienes que invertirle. Hay que invertir mucho tiempo, lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos por representar a un sector empresarial, pues el cual se enfrenta a varios retos, ¿no? Entonces creo que el tiempo finalmente lo logramos administrar, y también atender a los negocios, ¿no? Hay que también darle el tiempo para atender a los negocios, porque pues no se pueden descuidar. Entonces creo que aquí es tema de planeación, sobre todo, Alejandro. ¿Cómo recibes la CONCAEM? Bien, fíjate que yo creo que en un posicionamiento con liderazgos de mi antecesor Gilberto, el cual hizo un gran trabajo en 4 años. Recordarás, Alejandro, que le tocó a él enfrentar el tema de la pandemia. La pandemia que paralizó a los sectores económicos, principalmente al de alimentos y bebidas, que yo en ese entonces estaba en la Canirac del Estado de México, exactamente. Que venías del de Toluca, ¿no? Venía del Valle de Toluca, pasé al Estado de México y me toca enfrentar en conjunto con el CONCAEM la parte de pandemia. Y ahí permíteme decir que, bueno, se hizo un gran trabajo, una gran labor para la reactivación y reapertura de las unidades económicas. Entonces nosotros como Canirac propusimos el protocolo Mesa Segura, el cual fue el eje rector para poder a nivel nacional reaperturar los restaurantes. Entonces creo que un trabajo bueno, y es lo que te motiva a seguir adelante, Alejandro. Creo que cuando empieza a ver los resultados que se van generando a través de los organismos, es donde de alguna manera pues te da mucho mayor motivación para seguir adelante. Además, en un tiempo y un momento crítico, por supuesto, la pandemia es diferente por sí misma, ¿no? Y puso una prueba de fuego a todos y cada uno de los sectores, particularmente al sector restaurantero, Mauricio. Desde luego que sí, Alejandro. Fue un reto importantísimo en el cual también tuvimos que trabajar ahí en conjunto con las autoridades. Nadie sabía qué estaba pasando. Sí, déjame decirte que nosotros como restauranteros tuvimos una previa experiencia en 2009 con la pandemia de la influenza, ¿te acordarás? H1N1. La H1N1, pero fueron 17 días, no fueron 135 días. Pero creo que ese aprendizaje también nos dio la oportunidad ahí de poder presentar las propuestas que te comento para poder salir adelante. Fue un trabajo en conjunto, un trabajo de todos. Sí, el sector empresarial, permíteme decirte, empujó para que esta reactivación se diera de manera ordenada y sobre todo salvaguardáramos los miles de empleos que se estaban perdiendo, ¿no? Al cierre de las unidades, Alejandro. Fue una labor coordinada y con buen resultado al final. Evidentemente hubo algunas pérdidas, es decir, unidades que sí terminaron cerrando, pero fueron las menos dentro de todo ello. Yo creo que sí, mira, lamentablemente, yo creo que una pérdida de unidad económica de empleo pues ya es grave, ¿no? Y creo que se dieron, o sea, con que tengamos una es muy grave. Se dieron varias, pero creo que afortunadamente el trabajo colaborativo evitó que fuera un desastre. Entonces yo creo que sí lo calificaría como un trabajo coordinado que dio los resultados, vamos a llamarlo, menos desastrosos que pudiéramos haber enfrentado o esperado, ¿no? Ante un tema pues mundial, ¿no? Dentro de las pérdidas, las menos. Es correcto. Yo creo que sí lo podríamos resumir como de esa forma. Este tema es, insisto, un asunto que nos va a dar para muchas charlas, para muchas pláticas, para mucho análisis, porque justamente hoy, al cierre del 2023, estamos viendo que, por ejemplo, el sector restaurantero vuelve a pasar por un mal momento. Sí, Alejandro, fíjate que no se ha podido recuperar, pensaría mucha gente, hoy hay sectores que están recuperando. Yo creo que principalmente los restaurantes es uno de los que les falta todavía bastante en tema de recuperación. Yo te hablaría que estaremos por abajo de un 35%, un 30% con respecto al 2019. Fíjate, son datos muy duros. Ha habido un tema inflacionario que ha golpeado de manera recurrente desde el año pasado, un 8% cerramos, y la parte de la rentabilidad siempre pues se va haciendo mucho más chica. Claro. Dejándote de ser competitivo, ¿no? Y muchas veces obligándote quizá al cierre de las unidades o estar operando pues en el hilito ahí nada más, ¿no? Para estar sobreviviendo, ¿no?
Esto tiene que dejarse de manifiesto también dentro de la propia coordinación del Consejo de Cámaras y también dentro de los distintos consejos pues regionales, ¿no? Es decir, el acompañamiento del segmento para intentar mejorar todos en conjunto el contexto social, ¿no? El contexto de negocio, pero pues tienen que venir acompañados también de las debidas políticas públicas del gobierno, emanadas del gobierno. Hoy sabemos que te toca a ti, Mauricio, un momento de transición, ¿no? La salida, la época pospandemia, que no es menos problemática por sí misma, pero también del otro lado, pues el cambio de gobierno en el Estado de México. Sí, Alejandro, se da en la coyuntura, fíjate que se da, nosotros tomamos protesta el 16 de agosto y efectivamente el 16 de septiembre entra el nuevo gobierno, la nueva administración. Entonces, lo que comentas es fundamental. La coyuntura que estamos viviendo es crítica para que podamos sentar bases sólidas en un Estado de México que requiere políticas públicas de largo plazo, de visión, yo te diría periférica, para poder sentar bases, consolidar el momento importante que vivimos a través del nearshoring. Lo has escuchado, sí, creo que diario, Alejandro, el tema del nearshoring. La relocalización de las empresas hoy nos pone en un contexto en donde sí o sí, creo que hoy el gobierno tiene que dar las condiciones adecuadas para sentar bases y podamos aprovechar esto, y lo he dicho muchas veces, Alejandro, no a través de la inercia misma, sino que a través de estrategias y que tengamos sólidos todos los elementos y entre ellos las políticas públicas a largo plazo, entre acompañamiento también del sector empresarial, que logremos captar el mayor número de inversiones. Hoy, y te lo comento, lamentablemente en este 23 hemos sido desbancados en el 5º lugar a nivel república referente a captación de inversiones. Hay estados que nos están superando por mucho en la captación de estos capitales que están llegando. Entonces creo que tenemos que ponernos a trabajar y enfocarnos sobre este momento histórico que vivimos. Ustedes están listos para pues ser partícipes de ello, ¿no? De ese trabajo. Desde luego, lo hemos planteado desde el día 1 de nuestra administración, ya lo platicamos también con la nueva administración, con las diferentes titulares de las secretarías que hoy encabeza este nuevo gobierno, en donde creo que el trabajo colaborativo, una vez más, tendrá que dar esos resultados positivos que hablamos previamente, Alejandro. ¿Encontraron eco en estos primeros acercamientos con el nuevo gobierno? Yo creo que sí hay la sensibilidad. Sin embargo, si me permites comentarte, hoy tenemos ahorita un reto de cierre de año en el cual en el decreto presentado por el Ejecutivo el 21 de noviembre se están implementando 3 nuevos impuestos ecológicos, 3 nuevos, y se está ampliando la base de tributación de uno que ya existía, que era el de emisiones contaminantes. Muy bien. Que de 43 pesos se va hasta 100 pesos, Alejandro. No, bueno, entonces estamos hablando de 4. Sí, en realidad son 4, uno ya existente, sí, que se implementó el año pasado. Que se duplica. Que prácticamente es el 132%, ahí es lo grave del asunto. O sea, creo que un incremento tan radical no está bien planteado, no hay criterios sólidos para que nos determinen siquiera por qué arrancó en 43 y por qué de un día para otro se puede ir a 100 pesos, que es el 132%. Esto saca de competitividad a muchas de las empresas, las cuales ya generaron sus presupuestos, Alejandro. O sea, ellos cierran presupuestos en el mes de noviembre para poder atacar el 2024, y si tú les dices que hoy tenían que estar pagando 43 a 100 pesos, pues hablas de un 132 que ni siquiera el tema inflacionario lo está dando. El tema inflacionario estamos sobre un 4%, cerraremos este año, 4%, sí, y un crecimiento del 3.5%. No encontramos el parámetro y la lógica de ese incremento. Así decirlo las cosas como son, creo que es un reto importante. Esperaremos la sensibilidad total de los legisladores y de la gobernadora para poder atacar este tema de mejor manera. Y la aplicación de los nuevos impuestos creo que no es el momento, Alejandro. No es el momento por la coyuntura que vivimos. El mensaje que damos hacia afuera, hacia los posibles inversores, creo que no es tan bueno al presentar esto de primera instancia, ¿no? Hay preocupación, evidentemente. Mucha preocupación y sobre todo ocupación. Hemos estas últimas semanas dedicado al tema prácticamente el 100% de la atención, porque sí, déjame decirte, los impactos que tienen en el sector formal e industrial son altísimos, son gravísimos. Y hablamos ahorita que venimos saliendo de una pandemia. Le estás agregando la situación de nuevos impuestos. Creo que no es el momento y tenemos que ser mucho más sensibles para esta situación en particular, Alejandro. ¿Cómo lo han trabajado? ¿Cómo lo han asimilado? ¿Qué han dicho dentro del CONCAEM? Mira, de primer bote hablamos con la gobernadora a través de, nos hizo favor ella de tomarnos protesta estatutariamente. Ella es quien toma protesta al nuevo consejero presidente. Este 28 de noviembre tuvo a bien asistir a nuestras instalaciones y de manera muy sensible, y agradecemos esa distinción, nos toma protesta, y en el mensaje que yo tuve a bien dar, comenté este punto de los impuestos en particular. Se mostró sensible. Le pedimos una mesa de análisis, la cual se abrió a través de la Secretaría
Secretaría de Finanzas, la cual ya estuvimos con ella también ya en una reunión. Sin embargo, creo que no logramos ahí mucho avance. Y ya con los grupos parlamentarios también nos hemos sentado con todos los grupos parlamentarios, sensibilizándolos del asunto y sobre todo presentándoles las cuestiones técnicas, las de la falta de viabilidad para poder aplicar estos nuevos impuestos y sobre todo también la del incremento radical del impuesto ya existente. Entonces, trabajando en eso y estamos esperando, al parecer el día de hoy también se reúne ahí la comisión de presupuesto y estaremos ahí presentes y atentos para que pues las voces puedan ser escuchadas del sector empresarial, Alejandro. Creo que estas medidas, perdóname, sí o sí se tiene que considerar el sector empresarial antes de tomarlas. Por supuesto. Ver, platicar, acercarse, analizar y preguntar qué es lo que piensa, siente y cómo está operando el segmento empresarial para caminar en esa dirección, ¿no? Escuchar a la parte a la que le estás aplicando directamente esta serie de impuestos. Decimos 3 originalmente, 4 lo consideramos porque pues viene que con un incremento exponencial muy importante. El escenario negativo sería entonces, Mauricio, que permanecieran como están, pero ¿cuál sería el mejor escenario dentro de todo ello? ¿Qué es lo que ustedes esperan en positivo? La propuesta, y te la comento, Alejandro, es muy práctica, es muy sensata. Es decir, a ver, hoy tenemos un impuesto que se generó el año pasado, que es el de emisiones contaminantes, que tasa por cada tonelada 43 pesos. Nosotros lo que pedimos es que se mantenga tal cual como está, que los recursos recaudados, porque te comento, era un impuesto teóricamente no recaudatorio, los impuestos ecológicos no son recaudatorios según la ley federal, y no se alcanzó ni siquiera la proyección que tenían, eran 80 millones, se recaudaron 40 millones. ¿Qué les proponemos? Sigamos bajo esa línea orgánica, trabajemos de mejor manera, pero sobre todo etiquetemos esos recursos en algo que efectivamente mejore las condiciones del medio ambiente. Yo creo que a medida de que nosotros veamos de regreso que esos impuestos se están utilizando en cuestiones que tú ves hoy, ya mejoró la calidad del aire, hay mejor infraestructura en los parques industriales que se están cayendo, Alejandro, déjame decírtelo, perdóname, hay 161 parques, el 75% requiere una inversión en infraestructura, han sido dejados por muchos años, entonces creo que eso también nos resta competitividad ante otros estados que están buscando inversiones. Hay mucho que hacer definitivamente para el Estado de México. El Estado de México, Mauricio, ha perdido con el paso del tiempo de aquel momento en donde era identificado como un potencial dentro del segmento. Toluca también, el Valle de Toluca, ha perdido espacio en ese sentido. Yo creo que el sol, si me permites, Alejandro, no se puede tapar con un dedo. Y yo quiero al Estado de México, yo quiero a Toluca, yo soy de Toluca, y creo que sí tenemos que ser muy realistas. Hemos perdido competitividad. Hemos perdido atracción de inversión. Cada vez voltean a ver a otros estados en lugar del Estado de México, cuando el Estado de México pues, era el punta de lanza en muchos aspectos. Y hablando de la capital, qué bueno que lo tocas. La capital no está llena de vida, perdón. Creo que la capital está sobreviviendo. El desorden, la informalidad, el cierre de calles, ha dado de verdad un golpe durísimo, Alejandro, al comercio formal establecido, que viene saliendo de una pandemia, que no se ha recuperado. Tú caminas el centro y es increíble que a las 6 de la tarde está todo muerto, te cierran los estacionamientos, no encuentras un restaurante, no hay servicios. No puede ser en una capital del estado más importante de la República, de acuerdo al PIB, que esté en esas condiciones, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho trabajo que hacer desde la capital del Estado de México y en todo el estado en lo general. Tenemos que volver a ser los líderes y recuperar la competitividad, pero esto es en base de un trabajo en conjunto, de la suma de voluntades. Yo la petición creo que al gobierno entrante es que sí hay esa sensibilidad, en donde creo que si se busca recaudar hay que ser mucho más creativos de ver cómo podemos generar más recursos. El turismo, Alejandro. Por ejemplo. El turismo es algo que genera una riqueza impresionante en nuestro estado. Natural. Tenemos un gigante dormido, se lo comenté a la gobernadora, hay un gigante dormido, hay que despertarlo, y ese gigante se llama turismo. Entonces el turismo tenemos que despertarlo y tenemos que derramar riqueza, generar riqueza en todas las regiones a través también de esta herramienta que es el turismo, y no se ha aprovechado. La propuesta de CONCAEM seguirá siendo entonces la misma, el diálogo, la apertura, la coordinación de esfuerzos. Desde luego, yo creo que eso no cambia, creo que ahí sí está en la sangre del Consejo y en los líderes que nos ha tocado representar. Somos colaborativos, sumamos voluntades, propositivos sobre todo, Alejandro, propositivos ante cualquier problemática, buscar diferentes y posibles soluciones, ¿no? Somos empresarios, nos hemos enfrentado a grandes retos durante más de 21 años, ¿no? Bueno. Yo 2 pandemias a cuestas en el sector que he tenido a bien ahí desarrollarme. Entonces, creo que sí, la apuesta va a seguir siendo esa: trabajo en equipo, suma de voluntades, pero sí también de manera muy respetuosa solicitar que el sector económico sí o sí tiene que ser escuchado previo a alguna decisión política, alguna cuestión de algún nuevo impuesto,
que afecte y atañe directamente no al sector. Hay que hablar de otro tema también, si me permites. La parte de la informalidad es algo que también nos sigue golpeando, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en eso también porque, pues finalmente son gente que también tiene el derecho humano de poder ganarse la vida, lo hemos dicho, necesitan. Hay que llevarlos a ese paso a la formalidad, pero tienes un problema sobre una sobreregulación que evita muchas veces que esto se dé. Entonces, sí quiero, pero no se puede. Pero no se puede. O sea, tengo la intención, pero al momento que me entero de los trámites que tengo que hacer para poder llegar a obtener una licencia, pues mejor me quedo como estoy. Entonces creo que el trabajo es de fondo, ¿no? Han dicho que parece, por experiencias de algunos de los radioescuchas, que parece que la regulación está ahí para no atender la intención inmediata de invertir. ¿Se han encontrado con eso ustedes? A ver, en el Estado es un día a día, Alejandro, es algo que hemos batallado y lo comento también, la complejidad de nuestro Estado a través de los 125 municipios que la conformamos y a través de 125 criterios distintos municipales lo hace cada vez más difícil. El poder abrir un negocio en un municipio es distinto a otro. ¿Qué pedimos? Que se homologuen los criterios y que se vuelvan facilitadores de la inversión. Hay otros estados en donde el permiso provisional te da para que opere 6 meses y en esos 6 meses regules tu operación. Entonces, hay herramientas, mecanismos que facilitarían mucho esa transición. Uno, de la informalidad a la formalidad. 2, y de los que somos formales, que podamos tramitar nuestras licencias sin ningún problema y no estemos un año batallando con las autoridades para la obtención de las mismas. Yo creo que es algo también que de fondo se tiene que corregir. Hay la sensibilidad del gobierno, lo tiene muy claro la gobernadora, importante. Y eso yo creo que también es uno de los puntos neurales para poder corregir el rumbo. El tema de sensibilidad tiene que ver con el acompañamiento, la expresión y también el intercambio de ideas para conocer de primera mano de quienes están inmersos en la dinámica qué es lo que se puede mejorar, cómo se puede avanzar de manera positiva. Disculpe usted que utilice esta analogía, pero ya me entenderá. Cuando las grandes marcas de calzado deportivo quieren incursionar en una nueva área, pues van y consultan a los corredores, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿cómo corres? ¿Cómo viene la dinámica de pisado? ¿Cuánto tardas? ¿Cómo sientes tu calzado? ¿Qué le mejorarías? Entonces tienes a alguien que por experiencia propia te va a decir, oye, el zapato así, alto, bajo, tela, transpiración, etcétera. No son directamente los análisis en el laboratorio los que terminan determinando de qué trata, sino la expresión del especialista. ¿Quién es en ese momento el especialista? El corredor. ¿Quiénes son los especialistas dentro del segmento de generación de empleos, de fortalecimiento económico? La clase empresarial del Estado de México. En ese sentido se espera ese acompañamiento. Mauricio Masud, utilizo esa analogía porque sé que te gusta el deporte, ¿eh? Desde luego, Alejandro, lo que te iba a comentar, ya tienes ahí bien la parte de mis hobbies y lo hago por un tema también yo creo que de salud y de balance. Ante tanto tiempo de trabajo entre los negocios, la parte empresarial, creo que la parte de los maratones me ha dado esa balanza en la parte del físico de la salud. Uh-huh. Sí, efectivamente, soy ahí maratoner, ya tuve bien correr los 6 majors, tengo mi medalla de finisher. Lo digo con mucho orgullo porque eso habla también de que pues tienes que tener una constancia en todo lo que hagas, ¿no, Alejandro? Y hoy día yo creo que asumiendo la responsabilidad, esta gran responsabilidad de representar al sector económico del Estado de México, pues requieres de mucha constancia, de mucha tenacidad y de mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, también haciendo la analogía, lo veo como los maratones, ahí parece que luego te dicen que la barrera está en el kilómetro 30, creo que la barrera siempre está en la mente y desde el sector empresarial somos resilientes y lo seguiremos haciendo, desde luego, siendo propositivos y esperando que las condiciones de nuestro estado se den de la mejor manera. Hay que hablar de eso, Mauricio. Terminaste en Nueva York, Chicago, Boston, Londres, Berlín, Tokio, los 6. Habla de la constancia, del compromiso y del carácter. El carácter que hace falta para estas encomiendas. Felicidades por esta nueva encomienda, por este nuevo encargo. El 2024 será, sin lugar a dudas, un año de retos. Sin duda alguna, Alejandro, es un año de retos, es un año también electoral, político-electoral, incide en la economía, desde luego incide en la parte empresarial. Tendremos que tener alguna agenda ahí política para conocer y escuchar las propuestas de las candidatas, en este caso son dos las candidatas que estarán ahí contendiendo, pero tenemos también Congreso local, tenemos presidencias municipales, tenemos la parte del Congreso federal, el senadores también. Entonces creo que este tema también es importante y la parte económica, incide
insisto, yo creo que sí tenemos que trabajar desde ya, asentar unas bases sólidas, firmes, dar un mensaje hacia afuera de que el Estado de México está listo para cambiar las condiciones, sentar bases firmes para atracción de estas inversiones y que los que ya están hoy, Alejandro, tengan certeza de que puedan seguir ampliando sus mismas inversiones, porque vuelvo a lo mismo, creo que estos mensajes que hoy estamos teniendo de cierre de año, quizá la misma empresa que ya tenemos, y no le damos la importancia a nivel gobierno, cuidémosla, ya está, ya tenemos inversiones en el Estado de México, sigamos cuidándolos, tengamos que darle las condiciones necesarias para que sigan adelante, amplíen sus líneas de producción, amplíen sus fuentes de empleo, y además con esa inercia que lleguen las nuevas empresas con unas bases sólidas. ¿Para qué? Para que podamos generar mucho más empleo, mayor movilidad social. Imagínate tú una gran inversión de alguna empresa, vamos a ver Nuevo León, que llegó Tesla, todo lo que va a haber alrededor de Tesla, pues es impresionante lo que se desarrolla a nivel habitacional, a nivel de servicio, a nivel de comercios, a nivel de infraestructura. Entonces yo creo que todo la apuesta que tenemos que hacer el 24 es que sí debemos dar una agenda, pero sin perder el tiempo para que se den las condiciones. Y aquí también invito, creo que a la parte de los municipios a que se sumen a esto. Creo que la coordinación tiene que ser sí o sí estatal, municipal, empresarial, con los organismos también de la sociedad civil organizada. O sea, esto es un trabajo de todos para poder sentar bases y que podamos aprovechar esta oportunidad, insisto, que no venga de inercia, que venga porque nosotros también lo provocamos, ¿no? Mauricio Masud Martínez, consejero presidente del CONCAEM, en este primer periodo, en esta primera etapa, y contamos con ustedes, siempre invitados, siempre bienvenidos, la primera de muchas, Mauricio. Alejandro, desde luego, yo estoy a la orden aquí y agradezco el espacio que nos dan, agradecerle a ustedes los medios de comunicación también porque finalmente son la vía para que dan a conocer todo lo que traemos nosotros de proyecto, todo el trabajo que se hace y que finalmente hay un sector empresarial fuerte, hay un sector empresarial unido y que vamos a ir trabajando por el bien del Estado de México, por el bien de los mexicanos y nuestros colaboradores también, Alejandro. Por supuesto, ahí nos vemos pronto para hablar, sí, de los maratones, pero también del nearshoring, ¿no? También, desde luego. Bueno, pues ahí lo dejamos sobre la mesa. Gracias, Mauricio. Gracias a ti y a tu equipo de trabajo, que hay que decirlo siempre están dispuestos, disponibles y atentos también a nuestro llamado, lo cual agradezco encarecidamente. Muchas gracias. Gracias a Cadena Azul Radio, gracias a ustedes que nos acompañaron a lo largo de 2 horas y un poquito más de buena información. Soy Alejandro Alejandre, les espero el próximo lunes completamente en vivo desde el núcleo central de la noticia. Muy buenos días, buena información. Hasta el lunes. Rotativo Noticias, sin filtro. En Cadena Azul